Nosotros nos vamos, si no se sigue la cámara, a recibir a Marcelo Larraqui, amigo, colega. Buen Hola, día. Marce. Muchas gracias. Escritor. Bien. Hola, ¿cómo estás? Escritor, periodista. ¿Cómo estás? ¿Bien? Guionista, Perdón, voy a pasar por runner. delante de ti. Runner. Claro, el mundo de los runners Es de la secta. los encuentra, la secta de los runners los encuentra. ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? bien. Gracias Bueno, por haber venido. Marce Gracias acaba a de presentar su segundo libro sobre el Papa. Yo calculo que vendrá un tercero. Bueno, Marcelo ustedes lo conocen por los libros sobre los 70, sobre Galimberti, sobre Fuimos Soldados, bueno, tantos libros. Y desde que este hombre se convirtió en el Papa, se obsesionó con él. El primer libro era Recen por mí, Recen ¿no? por él. Recen por él. Se metía en cómo se había convertido Bergoglio en Francisco, pero sobre todo lo que analiza Marcelo es el lado, lo ve como un político más que como un líder religioso, que me parece que es la originalidad que le aporta Marcelo a este personaje tan importante, el argentino más importante de todos los tiempos, Sí, ¿no? evidentemente. Evidentemente. Porque tiene una trascendencia mundial para nosotros impensada, ¿no? Además, lo que tiene de... Nosotros vemos a Bergoglio como una categoría local, Claro. ¿sí? Entonces le discutimos si hizo este gesto, si sonrió, si no sonrió, pero en el mundo tiene una dimensión, su palabra, su gesto, su política, que llega, que es transnacional. Es decir, atraviesa todos los liderazgos y todas las naciones, ¿no? Eso es este libro. El primero era cómo llegó a ser Papa, cómo evolucionó incluso políticamente, que es muy interesante. Y en este se mete en eso, en el líder político ya global, ya metido entre Putin y Obama, ya en las aguas de la política global, ¿no? Sí, y fíjate que tiene que ver con la geopolítica, pero con otros códigos justamente, código Francisco, ¿no? Que es que él no tiene ejército, por ejemplo. Siempre el liderazgo se da con una fuerza, es decir, vos tenés una persuasión en base a un ejército. Él no tiene nada. Incluso la gente que protege al Papa en los viajes, las 9 personas que van alrededor de él, no tienen armas. Es decir, no tienen armas, lo protege el ejército de cada país en el que va. Y los viajes se organizan, es muy interesante, yo lo cuento en el libro, van 3 o 4 meses antes, ven el recorrido, lo estudian y hablan con el ejército y la policía local cómo cuidar al Papa. Sí. Y todo eso se puede romper cuando el Papa va a ver a una persona, una chica que se le acerca, cosa que los líderes mundiales no hacen. Primero porque no tienen el carisma y el predicamento de él. Y otra cuestión es por seguridad, ¿no? Pero bueno, justamente lo que él intenta, como es llevar el evangelio, la caridad y la misericordia en el cuerpo a cuerpo, que esto es lo que lo hizo mucho más cercano de Benedicto, que hablaba desde una ventana pidiendo por la paz del mundo, pero no lo expresaba de esta manera, ¿no? ¿Y antes de Benedicto hubo alguno que pudiera asemejarse en esto de ser... No sé si tanto, ¿no? Líder político como lo es Francisco, pero digo, ¿con quién bueno, Juan Pablo II tuvo, pero era un hombre de la Guerra Fría. Claro. Pero acá ya era como un combate occidente contra la Unión Soviética. Juan Pablo II en contra del comunismo de una manera tremenda, militante prácticamente. Claro, lo que tiene el Papa, que esto es muy atractivo, es cómo él tiene que negociar con cada país, con cada líder mundial, según la región. Entonces puede ser aliado de Obama en una región y no en Medio Oriente, por ejemplo, donde confía mucho más en la importancia que puede tener Rusia para salvar a los cristianos que están siendo perseguidos por el ISIS. En cambio, Obama justamente ahora fue mirá cómo la influencia del Papa, justamente ahora Obama fue a Alemania y pidió por los refugiados y citó al Papa en estos días. Claro. Esto muestra la política del Papa. O jugar con Obama para acercarlo a Cuba, pero jugar con los rusos, eso lo cuenta muy bien Larraqui, Marcelo, para evitar que Estados Unidos invada Siria. Exactamente, y que fue a través de una carta. Esos son también gestos como de otra época, ¿no? Contá cómo fue esa, porque todo el mundo había asumido que Estados Unidos iba a invadir Siria. Cuando hablamos de invadir Siria es cientos de miles de muertos, un desastre. Tanques, portaaviones, bombardeos. Una cosa, la luz verde esa de las guerras, ¿viste? Sí. Y de golpe, el presidente mirando en la pantalla, ¿no? Y de golpe el Papa Francisco dice, no, vamos a evitarlo. ¿Y qué hace? Claro, manda una carta
sí, escrita incluso. Escrita a puño y letra. Escrita a puño y letra de 7 o 8 párrafos. Sí. Y se la manda a Putin cuando... Pero ¿en qué momento? Cuando se estaba reuniendo el G7, Sí. era así, todas las potencias, el G20, perdón, todas las potencias mundiales, y en ese momento estaba a cargo de Putin, viste que es delegado, se presenta, va rotando. Y entonces Putin dice, con todo Estados Unidos, Alemania, todos los representantes, Obama mismo, dice, me llegó carta del Papa. Y la empieza a leer, hablando, bueno, por buscar una solución pacífica, de no bombardear, que las bombas han hecho mucho daño en Medio Oriente, están produciendo inmigrantes, refugiados. Y entonces esa carta cambió el tono completamente de la reunión y el G20 no apoyó a Obama para invadir y no se encontró con la fuerza de consenso necesario para invadir en Siria. Y además lo hizo una oración en la que yo estuve, mundial, en la Plaza de San Pedro, donde llamó un ayuno y oración mundial en contra de la guerra. Es decir, mirá el gesto político que tuvo. Que bueno, acá a veces discutimos cosas que hace el Papa, pero a veces perdemos un poco la dimensión del mundo. Y creo que este libro ayuda a entender el mundo a través de sus intervenciones, ¿no? ¿Vos crees que el Papa en la política argentina, en los gestos esos que se cuestionan dentro de la política argentina, no está? O sea, a ver, si bien seguramente debe ser muy interesado por lo que ocurre aquí, ¿crees que todo eso es nuestra visión de Claro, mirar? nosotros le damos el relieve local, entonces nos tapa toda la pantalla de alguna manera. Pero sí, él está muy atento a la política argentina, lo vimos el otro día con el intendente Menéndez de Merlo, cuando hablaba de la mafia de OTC. Cuando le preguntó, ¿se acuerda? Usted no lo patoteó, la patota de OTC, dijo. La mafia de OTC. Lo que pasa que, mira, lo que es fascinante es cómo la información llega al Papa en todo el mundo. Esto yo lo cuento en el libro. Es todo capilar. Sube desde una parroquia, va del sacerdote va al obispo, del obispo va al nuncio, del nuncio va a la Secretaría de Estado. Y hay una sola persona en el Vaticano que puede hablar con el Papa, que es el secretario de Estado Pietro Parolin. Pues, ¿cómo puede ser? Entonces está encerrado. No, el Papa puede hablar con todos. Esta es la diferencia. Entonces él se entera por un nuncio que si el secretario de Estado le da el informe y él lo considera necesario, él lo llama por teléfono, lo cita, puede hablar con los 500 empleados del Vaticano. Y esta es la diferencia de gobierno con Benedicto, que él hablaba con el secretario de Estado y solamente con el secretario de Estado el único canal de información. El Papa puede hablar con todos, pero el único que puede ir a hablarle al Papa es el secretario de Estado. El secretario de Estado. Pero él puede citar a todos. Él puede llamar por teléfono e ir a verlo a la oficina. De hecho, hay reuniones de oficina dentro del Vaticano que están debatiendo, discutiendo o preguntando cómo va el proceso. Bueno, una cosa que se ve en Código Francisco es cómo él tiene que luchar también contra las burocracias y las trampas de la propia Iglesia, del propio Estado Vaticano. Contanos un poquitito cómo es que él prepara ese estado paralelo que un poco crea para no quedar atrapado por lo que ya sabemos, ¿no? Claro. Recuerden que hubo hasta casos de lavado de dinero en el Banco Sí, bueno, Vaticano. lavado de dinero en el Banco Vaticano. Fíjate, la mejor forma de él de iluminar de alguna manera lo que era el Vaticano es cuando él se va a vivir a un departamento de 50 metros. Y vos decís, bueno, es un gesto de autoridad. Es mucho más que eso. Él ilumina de alguna manera o pone en evidencia a los cardenales que viven en 600 metros. Claro. En 600 metros. Hay cardenales que viven como ricos, sí, ricos. No, pero 600 metros, reformas, incluso ahora, bueno, sacaban la plata de que iban a la caridad, a los hospitales, para poner el grado de ambición y codicia que podés tener, y esto es lo que llevó al desprestigio de la Iglesia. Claro. Viven en 600 metros como reyes, cambian los muebles, compran cortinas, le regalan departamentos a sus sobrinos. Digo, a esa iglesia llega Francisco. Claro, ¿no? Entonces, cuando él se va a vivir a 50 metros, entonces los dejan en evidencia. Y va caminando. Por ejemplo, yo cuento en el sínodo, en las reuniones que es en la asamblea, donde se empieza a discutir el tema de qué hacer con los divorciados, con los gays y todo, llegan en autos de alta gama. Y el Papa recorría 400 metros caminando con la valijita. Entonces era casi muy loco, digamos, ver a cardenales bajando en auto y el Papa, que es el jefe de todos, llegando con una valija solo y a escuchar cada una de las intervenciones. Y lo que hace el Papa es decir, lo que le está tratando de decir a esos cardenales, justamente con la última exhortación, es decir, vivamos un poco el mundo real, porque la familia cambió.
Claro. No es más como hace 50 años estaba la familia católica clásica, padre, madre, hijos, acción católica. Ahora hay transexuales, hay prostitutas, hay concubinos, hay parejas gays. Claro. Entonces lo que está buscando de alguna manera es decirle la familia perfecta ya es minoría.